Buenas tardes, soy Francisca Zamora y junto con mis compañeros Andrés Nilo, Julia Baratini y Christy Layton pasaremos a explicar brevemente en qué consiste el abolicionismo, sus principales exponentes, ideas principales y las críticas que se le han formulado. En primer lugar, el abolicionismo penal o escuela abolicionista consiste en una corriente que promueve la eliminación del sistema penal, esto debido a los efectos nocivos que tiene el mismo. El abolicionismo constituye a su vez un movimiento social como también una perspectiva teórica. El primero como un movimiento de rechazo al sistema carcelario y las políticas estatales que muchas veces resultaban en la segregación de ciertos grupos sociales. Y desde una perspectiva teórica resulta en el establecimiento de teorías que abogan, en mayor o menor grado, por la eliminación del derecho penal y de sus instituciones. Un movimiento propio de la criminología crítica y que tiene por objetivo el derrocamiento del sistema penal. Su origen se encuentra durante el siglo XX, en la década de los 60, en países como Noruega, Países Bajos y Alemania. También se puede decir que fue una respuesta al efecto etiquetador que generaban los recintos carcelarios, la gran cantidad de reclusos que había en la sociedad, e incluso a nivel mundial, y la arbitrariedad de la aplicación de la pena. Se han distinguido tres tendencias abolicionistas principales. El abolicionismo penal radical, que apunta a la total eliminación del sistema penal, tales como los delitos, los recintos penitenciarios y los jueces penales. En segundo lugar está el abolicionismo institucional, que busca eliminar solamente las cárceles y los recintos que resultan segregatorios. Y finalmente está el abolicionismo jurídico penal, que más que eliminar instituciones penales, busca que el poder punitivo estatal esté lo más limitado posible. Algunos de sus principales exponentes son Loke Hulsmann, Niels Christie y Thomas Mathiesen. Hola, buenas tardes, me presento, soy Andrés Nilo y a continuación seguiré con el punto que presentó mi compañera, el cual trata acerca de los autores más célebres que tuvo el abolicionismo penal. Muchos son los nombres que se nos vienen a la cabeza a la hora de tratar esta escuela, pero en particular haré hincapié en dos de ellos. El primero es Thomas Mathiesen, quien fuese un sociólogo noruego nacido un 5 de octubre de 1933. Entró a estudiar en la Universidad de Wisconsin en 1955 y posteriormente ingresó a la Universidad de Oslo en 1958, realizando sus estudios principales en sociología y sus estudios secundarios en psicología y antropología. En aquella universidad, además, realizó su doctorado y posteriormente se convirtió en profesor de facultad de la misma. Él fue reconocido internacionalmente, principalmente por su investigación en prisiones, su fuerte compromiso social y su investigación acción participativa. Mathiesen fue uno de los fundadores de KROM, Asociación Noruega para la Reforma Penal, en 1968, y se mantuvo activo en la asociación hasta sus últimos días. Desde allí se formularon, reformularon y debatieron las ideas centrales del abolicionismo penal contemporáneo, que años más tarde erigirían a esta línea de pensamiento en un movimiento ideológico social discutido no solo en la península escandinava, sino también en el resto de Europa y buena parte del mundo occidental, como elemento principal de lo que en términos más amplios suele denominarse criminología crítica. Mathiesen obtuvo una serie de premios nacionales e internacionales, entre los cuales están el premio Dennis Carroll, el premio Sola y el reconocimiento honorífico de la Asociación Sociológica Noruega. El segundo autor de quien les hablaré es Niels Christie, quien nació el 24 de febrero de 1928 y que, al igual que Mathiesen, es noruego y también se desempeñó como sociólogo y criminólogo. Posterior a sus estudios trabajó tanto en la Universidad de Oslo como en la Universidad de Copenhague. En la primera se desempeñó como profesor de la Facultad de Derecho en 1966, mientras que en la segunda recibió un grado honorífico. Fue además miembro de la Academia Noruega de Ciencia y Letras y en 2001 recibió el Premio a la Libertad de Expresión que otorga Fritt Ord. Entre sus obras más destacadas se encuentra el libro Límites al Dolor, publicado en 1981. Buenas tardes, soy Julia Baratini y para continuar me referiré a las principales ideas de la escuela abolicionista, algunas de las cuales ya han sido mencionadas anteriormente. Como ya han dicho mi compañera y compañero, y como podemos deducir de su nombre, el abolicionismo penal busca abolir el sistema penal. Desde el abolicionismo penal se cuestiona la existencia de los delitos en sí, siendo vistos como meros conflictos entre particulares. Aquellos que han sido establecidos como delitos son conductas etiquetadas de esa forma como mecanismos de control. Ello descarta a su vez la figura del delincuente, pues sería simplemente una persona en conflicto con otra. Se sostiene que el sistema penal es segregacionista y excluyente, y, en síntesis, tiende a favorecer a quienes sostienen el poder. Loke Hulsmann
Otro de los exponentes de la escuela abolicionista nos da 3 argumentos para la abolición del sistema penal, que consisten en que éste, en primer lugar, causa un sufrimiento innecesario, en segundo lugar, está desigualmente repartido y por último, el Estado expropia el conflicto de sus verdaderos protagonistas involucrados. Esta última idea la desarrolla en gran medida uno de los autores mencionados por Andrés anteriormente, Nils Christie, ya que afirma que a través de esta expropiación se obstaculiza la posibilidad de un entendimiento entre las partes que termine en una salida menos violenta que la impuesta por el derecho penal. Se busca entonces que se tomen medidas de resolución de conflictos de otro carácter, no opresivas y violentas como es el derecho penal, sino es de los mismos individuos involucrados. Ahora mi compañera Christy hablará de las principales críticas a la escuela abolicionista. Muy buenas tardes a todos los presentes. Mi nombre es Christy Layton y en este momento realizaré algunas críticas de esta escuela penal. Una de las críticas realizadas al abolicionismo es la ineficiencia de las medidas que proponen para tratar con el fenómeno de la criminalidad al margen del sistema penal, pues ofrecen medidas únicamente aplicables para las soluciones de conflictos que aprenden sujetos no peligrosos y ocasionales, a los que tampoco el sistema penal actual impone prisión preventiva, salvo algunos excesos. Entonces, al final, las soluciones del abolicionismo para la eventual sustitución de la prisión únicamente sirven en aquellos casos en los que en circunstancias normales nunca sería aplicable la medida que se pretende sustituir. Y que conste que ya en el sistema penal actual hay algunas manifestaciones de principios que podríamos considerar abolicionistas, como se puede evidenciar en los delitos de acción privada e instancia privada, en la renuncia a la acción penal o al perdón del ofendido. Otra crítica realizada al abolicionismo es la inaplicabilidad del arbitraje o la conciliación en casos de delitos violentos, delincuentes peligrosos, o en casos en que la comisión del delito haya traído como consecuencia la muerte de la víctima. Yo creo que podría parecernos más cruel llevar a conciliación a una niña de 9 años violada por 5 hombres que solicitar una medida cautelar de prisión preventiva para los 5. Al final, existen casos que son tan terribles que no es posible llamar a conciliación. Tenemos a sujetos de gran peligrosidad, a sádicos criminales, a homicidas por impulso, a psicópatas, a violadores, terroristas, etc. Seguido de eso, podemos irnos a otra crítica más fundamental realizada al abolicionismo, que es partir de una cierta idealización del hombre que delinque por delitos de baja complejidad, por razones sistemáticas y con plena disposición a confrontarse con la víctima para llegar a una conciliación. Y realmente no podemos afirmar esto de cada delincuente, pues como pudimos afirmar en la crítica anterior, hay delincuentes sádicos que se satisfacen por el sufrimiento humano. Hay racistas, xenófobos, pedófilos, delincuentes que realizan crímenes de odio y un sinfín más de personas con las cuales se es incapaz de llegar a una conciliación. Por tanto, no podemos negar que a pesar de que hay delincuentes que sí cometen delitos de baja complejidad por razones sistemáticas y con disposición a una conciliación con la víctima, también hay delincuentes extremadamente peligrosos que hay que alejar de la sociedad para que dejen de cometer atrocidades. Por último, el abolicionismo desconoce la verdad histórica del fundamento del ius puniendi como un medio para contener la venganza y la autotutela. El vivir en un Estado de Derecho implica que nosotros renunciemos a la autotutela para que el Estado decida sobre determinadas materias, garantizando el debido respeto a los derechos fundamentales. Sin un Estado de Derecho resguardado por el derecho penal, nos encontraríamos en una especie de estado de naturaleza donde se permite la autotutela, y nada nos asegura que podamos regirnos por la ley del más fuerte o del ojo por ojo, diente por diente. Por lo tanto, es fundamental que exista un organismo o institución regularizada en virtud de la cual se haga algún uso de tipo de poder punitivo estatal para que no dejemos en manos de los ciudadanos el uso de la venganza. Como conclusión, podemos decir que, si bien la idea de abolir el sistema penal no está exenta de críticas, ni es algo que se tiende a implementar de manera total, sí es importante rescatar ideas claves de esta escuela, que ha tenido influencia en distintas medidas a lo largo del mundo, reduciendo la idea sancionadora e impositiva del sistema penal, volviéndolo menos opresivo y más justo.